¿Está Sí. enfocado? Listo. ¿Puedes volver al comienzo? Sí, una productora de Canal 9, a quien yo conocía de hace años, del ambiente, de verla trabajando, me citó una vez para ofrecerme interceder para que pudiera trabajar cuando todavía estaba prohibido, o una de las veces que estaba prohibido, la verdad que no me acuerdo. A mí me extrañó mucho que hablara de interceder. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de contactos tenía? Así que fui muy prudente, por no decir que me hice la imbécil, tratando de saber qué proponía. Y me dijo, mira, yo te hago una entrevista con un marino de muy alta posición. Y si él tiene una charla con vos y ve cómo sos, te va a ayudar. Yo me imaginé a mí misma charlando con un marino de muy alta posición. Pensé, ahí sí es donde me secuestran y me matan. Entonces le dije que lo iba a pensar, que me dejara pensar, porque esto me ponía muy nerviosa, esto me resultaba muy difícil de concebir, tener que hablar con un marino sobre mi trabajo. Yo no sé nada de marinería y él no debía saber nada de mi trabajo. Pero me asombró mucho que esta mujer, a la que yo veía como tan normal, tan natural, muy trabajadora, muy simpática, tuviera relaciones con un marino de alta graduación en esa época. Hay cosas que en otro contexto serían muy extrañas, en ese momento están normalizadas. Había una normalización de cosas insólitas. Sí, había una normalización de cosas insólitas, pero bueno, no conocía mucha gente que estuviera decidida a ayudarme, aunque fuera de esta manera. La verdad es que cuando recién volví me encontré con bastante gente que me decía, ¿vos te vas a quedar ahora? O con gente que no me reconocía, que me miraba como si fuera transparente. Supongo que en parte era miedo y en parte debía ser que pensaban, por algo será que esta se tuvo que ir, por algo será que no tiene trabajo, por algo será, se lo debe merecer. Hacia los exiliados existía esta idea, ¿no? De los exiliados que se fueron, por algo se fueron, y si quieren volver, vienen a ocupar un lugar que no les pertenece. ¿Algo de eso? Claro. ¿Puedes contar Claro, un poco más sobre eso? claro, sí, para los exiliados la idea era, por algo se fueron, mirá cómo pudieron irse, mirá, yo si me quiero ir a vivir a Europa no puedo. Y también estaba la contraria. Yo he conocido exiliados que decían, pero ¿cómo fulano, cómo mengano siguen en Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que no, que deberían irse? Es imposible que sobrevivan en esta situación. Es muy raro que uno sobreviviera, era muy raro. Entonces, bueno, sí, esta clase de prejuicios en ambos sentidos existieron. Y yo la ligué en ambos sentidos, porque estuve fuera y porque estuve dentro. Pero son tiempos terribles y en muchos pueblos del mundo,
Por eso supongo que la historia oficial tuvo el éxito internacional que tuvo. En muchos pueblos del mundo han ocurrido situaciones similares o muy distintas, pero con un idéntico clima, digamos. Y la reacción fue más o menos la misma que entre nosotros. Raúl, no sé si vos querés tomar... No, yo creo que... No, lo que te había comentado recién cuando también en el cassette, sí, cuando volviste a Buenos Aires, a la Argentina, ¿en qué momento empezaron a tener, digamos, importancia las asociaciones sobre derechos humanos, ¿no? En defensa de los derechos humanos? Bueno, ya existía cuando yo regresé la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por supuesto. Y ellos venían trabajando desde hacía tiempo. Después conocí a Mignone, que creó el CELS. Después tuve mucho contacto con madres y abuelas después de Plaza de Mayo. Mucho. Yo iba cuando podía a las rondas, pero además ellas me venían a pedir una firma y yo firmaba. La gente se fue organizando a medida que el régimen no pudo ocultar la teoría de los desaparecidos. Ellos decían: a nosotros no nos va a pasar lo que pasó en Uruguay, que los tupamaros presos convencían a los guardiacárceles. Así que hay que matarlos, tienen que desaparecer. Entonces estaba ese famoso reportaje a Videla cuando se cumplió el primer año de la dictadura, que fue un equipo español, un equipo de periodistas, a hacerle una entrevista a Videla. Y Videla, de quien el camarógrafo muy inteligentemente mostraba mucho las manos, que él tenía con movimientos casi convulsivos, mientras decía: un desaparecido es alguien que no está. Si no está, desapareció, no está más. Y esa entrevista se la concedieron a los españoles por falta de ponerse al día. Ellos sentían todavía que España era Franco. Y no era. Los programas periodísticos españoles eran formidables ya en esa época. Y sí, les preguntaban por los desaparecidos. Y ellos contestaban: estarán en Europa. ¿Sabe qué cantidad de gente se ha ido a México? ¿Sabe cuántas chicas se han hecho prostitutas en México? Entonces ya se fue incrementando un clima de más conciencia de lo que estaba sucediendo. ¿Vos querés contar algo más? Yo preguntaría el tema de... En realidad hubo una victoria de parte de por así decirlo, una victoria, entre comillas, ¿no? de las asociaciones por los derechos humanos, pero ¿qué sabor te deja esa victoria? Digamos, el haberle, o sea, en definitiva tuvieron perder, no sé cómo denominarlo. Bueno, el hecho que en el 83 tuvieron que dar elecciones, ¿no?
Sí, algún bueno, eso sabor se lo fabricaron ellos solos con la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas lo fulminó. Teniendo como propósito todo lo contrario, el propósito era perpetuarse en el poder. Pero después de eso, realmente ya hubo un muy corto tramo que recorrer para librarse de ellos. En el 81, les decía, hicimos teatro abierto y eran escasos, pero existían los testimonios de lo que pasaba y los testimonios de lo ansiosa que estaba la gente por comunicarse y saber comprender lo que estaba pasando. Esto fue cada vez más evidente. A pesar de que en el 82 también fue gente a la plaza a saltar, porque el que no salta es un inglés. Yo me acuerdo de que cuando me enteré de lo de Malvinas, yo me había caído, me había quebrado, no sé qué, estaba en cama. Y veía por televisión y oía lo que decían. Y lloraba, no podía parar de llorar. Pensaba, inventaron otra manera de cargarse otra generación. Ahí se iban los pibes de 18 años, del Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, a Malvinas. Y ya sabemos lo que pasó. Si uno quiere saber, se sabe lo que pasó. Entonces fue demasiado. Una cosa, volviendo un poco al 79, en el momento en que volvemos con dos cosas mezcladas, ¿no? Por un lado que la dictadura está, bueno, Sí. parece que va a durar, ¿no? Parece que va a durar mucho. Y por otro lado que vos encontrás, bueno, una forma de resistir, una forma de bueno, ahí están los derechos humanos, está la gente que escribe, que hace teatro, está hay como una realidad de dos carriles, ¿no? Hay dos carriles que conviven, ¿no? Donde se puede sobrevivir. Se podía dificultosamente, se podía sobrevivir si uno tenía sobre todo suerte. En mi caso yo creo que fue cuestión de suerte, porque se ponían muy furiosos cuando firmaba lo que no tenía que firmar, por ejemplo. Pero aparentemente no estaban dispuestos a matarme solamente por eso. Pero se sobrevivía con dificultad porque era imposible no sentir que uno tenía que hacer algo, que uno tenía que contar lo que sabía, que uno tenía que hablar de lo que pasaba con todo el mundo. Y yo tuve la suerte de trabajar con Cassioli en humor, y tuve la suerte de hacer teatro abierto. Son dos de los momentos más maravillosos de mi vida y los recuerdo siempre, porque me hicieron sentir que no nos equivocábamos cuando hicimos teatro abierto para demostrar que nosotros existíamos y nuestro público también. El público ocupaba las calles. Los que no podían entrar a ver la obra igual se quedaban
sobre todo después del incendio del primer teatro, se quedaban como montando guardia, como protegiéndonos. El teatro abierto fue una cosa muy emocionante, muy hermosa. ¿Vos podrías resumir así una imagen de ese año 79? Vos llegaste en febrero, o sea, viste todo el año 79. Y probablemente fue el año, digamos, más donde convivieron más estas dos cosas. O sea, el régimen todavía parecía que iba a durar mucho. El régimen parecía que iba a durar para siempre, y además había habido una suerte de silencio social que todavía persistía en el 79, que no era total, por supuesto. Había gente que trabajaba en organismos de derechos humanos, había gente que se manifestaba, pero en el 79 todavía eran pocos. Bueno, muchas gracias. No sé, te digo más de una hora, te robo más de una hora. Ya estamos más de una hora, sí. Sí. Pero bueno, estuvo bien. Sí, ¿no? ¿Podés girar hacia allá? ¿Estás escribiendo algo? Voy a empezar la semana que viene, supuestamente. Proyecto que estamos esperando hace 2 años para hacerlo, con unos productores mexicanos. ¿Para la televisión o...? No, para cine. Vamos a hacer Memorias de un secuestro de García Márquez. ¿Viste la del fiasco, no? ¿Para qué? No, no es un fiasco. Es obvio que no se puede hacer el amor en los tiempos del cólera en una película. Es obvio. ¿Pero te parece que es una cosa es imposible por el libro, digamos? Es imposible por el libro de antemano, a menos que hagas No es un error una especie de saga. Pero bueno. Bueno, a mí me parece, vos lo disculparías, digamos, al guionista y al director. No, yo no disculparía a nadie. A mí me parece una cosa horrorosa. No, porque eso es una monstruosidad y bueno, y hay que tener criterio para saber que hay cosas